Ese dolor de cuello que le baja al hombro, que le duele a la cabeza todo el día, tenga cuidado porque puede ser una hernia cervical. Aquí tenemos al doctor Andrés Gamboa, neurocirujano. Andrés, bienvenido, hombre. Muchas gracias por la oportunidad. Cuando ya usted siente que no puede ni girar el cuello, que es un dolor, ¿puede ser una hernia, doctor? Bueno, podría ser. O sea, los dolores de cuello deberían de tener ciertas características para uno encasillarlos como un problema meramente muscular. Pero cuando el dolor de cuello se hace crónico, prolongado y se empieza a asociar a sensaciones anormales en las extremidades superiores o disminución de la fuerza, ahí es como una llamada de atención para poderse estudiar adecuadamente. Es lo que usted decía, doctor, cuando usted parece, primero le duele aquí, pero después le baja un hormigueo por aquí que uno dice, no, esto no es normal. Correcto. Los nervios que nosotros tenemos en nuestra columna cervical son los encargados de darnos la movilidad de las sensaciones en nuestros miembros superiores. Entonces, cuando hay un nervio que está pinchado, por decirlo así, o comprimido, esa irritación nerviosa se va a manifestar como una sensación de dolor, usualmente a lo largo del trayecto del nervio que esté afectado. Entonces puede ser un dolor como una pesadez, un dolor ardiente, un dolor como asociado a un hormigueo y asociado principalmente a una disminución de la fuerza. Doctor, ¿por qué se irradia al hombro, a los brazos? ¿Qué es lo que le hace llegar ahí este dolor? Claro. Una vez que un nervio de estos está afectado en la columna cervical, dependiendo de la distribución que tenga, por ejemplo, nosotros tenemos 7 vértebras en nuestra columna cervical. Entre cada una de ellas sale un nerviecito específico. Entonces nosotros funcionamos como marionetas. Hay un nervio que nos ayuda a hacer esto, otro que nos ayuda a hacer esto, otro a flexionar el bíceps, otro a extenderlo. Entonces, en dependencia de cuál esté afectado, así va a ser la manifestación clínica. Por ejemplo, ese dolor crónico, constante, en una parte unilateral del cuello que se extiende hacia el hombro podría ser el significado o la manifestación de una hernia de disco, probablemente entre la 4ª y la 5ª vértebra cervical. Viene asociado también con rigidez, esas personas que no pueden, que parecen Robocop, doctor, que no pueden ni siquiera ni doblar el cuello. Correcto, puede asociarse a rigidez. Lo que sucede es que cuando una persona manifiesta o ya sintió por alguna vez una sensación extraña de un jalón de un nervio, entonces usualmente tiende a tener ciertas posturas anormales para evitar ese movimiento. Entonces, estos movimientos son muy pausados, muy pensados, y eso eventualmente llega a producir contracturas crónicas, que usualmente se empieza a manifestar únicamente con ese dolor a nivel cervical. ¿Por qué se hace una hernia, doctor? Bueno, nosotros tenemos entre nuestras vértebras, los huesitos, una cosa que se llama disco intervertebral. El disco es como un cojín, entonces hace una amortiguación de todo el trauma que se produce para que las superficies de hueso no golpeen entre ellas. Entonces ese disco tiene la característica que tiene un centro que es como un gelcito, y ese gel usualmente debería estar hidratado. Ese gel está confinado o envuelto, por decirlo así, en una sustancia un poco más fibrosa, más dura. Conforme pasan los años y hay trauma, ese gelcito se va deshidratando. Entonces, el efecto amortiguador ya no recae sobre el gel, sino que recae sobre la superficie más dura. Entonces, eso hace que ésta se rompa y que el gel salga. Por ejemplo, aquí lo que vemos es una protrusión del disco a este nivel que está haciendo un efecto de compresión sobre la médula espinal. Y eso duele, doctor, eso duele. Eso duele. Lo importante, digamos, en este caso es definir cuando el dolor puede ser resultado de un problema cervical para evitar que la estructura principal, que es la médula, no se afecte, no se lastime, porque eso ya puede traer como consecuencia severos déficits neurológicos. Doctor, veamos una animación de la hernia de disco para que nos demos cuenta un poquito, que usted es el que sabe, doctor. Ahí lo que estamos viendo es dónde se da y además que muchas personas padecen esto, doctor. Claro. Ahí que estamos viendo, cuéntenos un poquito. Ahí lo que estamos viendo es ese espacio que les estaba explicando, que es ese gelcito amortiguador que está envuelto por esta sustancia dura que se llama anillo fibroso. Dentro de él está contenido el núcleo pulposo, que es la sustancia gelatinosa que nos ayuda a tener ese amortiguamiento para evitar ciertos traumas. Una vez que el núcleo pulposo va deshidratándose, entonces el anillo empieza a tener el efecto que debería tener el núcleo y puede romperse. Al romperse, produce ese defecto en su pared que permite que el contenido de gelcito salga y eso entre en contacto con las estructuras neurológicas. Entonces, eso es una hernia de disco. Doctor, es que duele mucho, uno se toca, pero no se toca ni una bolita ni nada, pero el dolor es muy intenso. ¿Cuáles pueden ser los síntomas de una hernia de disco que dice uno bien pegada? Bueno, principalmente dolor de una característica
muy particular. Ese dolor en medicina se llama dolor radicular. Así es. Entonces es un dolor como una pesadez en nuestra extremidad superior que se asocia a sensaciones de adormecimiento, de hormigueo, de ardor y que principalmente tiene una disminución de la fuerza en el segmento que está afectado, en el segmento del nervio que está afectado. Entonces, Doctor, esas son las cosas clave. ¿Cómo se trata? ¿En qué momento hay que decir, usted como doctor, no, esto hay que operarlo? Claro, bueno, las hernias de disco cervicales usualmente tienen la característica que deben tratarse mediante un procedimiento que se llama fusión cervical anterior. Entonces, siempre hemos escuchado y es de algo popular que las cirugías de columna usualmente no tienen buenos resultados. Cierto. Bueno, hoy por hoy las técnicas que se han implementado, casi todas son mínimamente invasivas, hacen una lesión mínima a las estructuras adyacentes a donde uno va a trabajar y el resultado es sumamente bueno. Qué bueno, Entonces, las hernias que uno tiene que operar debería ser principalmente con personas que tengan 3 características específicas. Ese dolor radicular intratable, al que ya lo han manejado por lo menos durante 4 a 6 semanas con medicamentos, el dolor que se asocia a disminución de la fuerza, o sea, un déficit neurológico instaurado, y el otro gran campo donde uno debería actuar es cuando la persona tiene una emergencia neurológica, que puede ser resultado de una compresión de esta estructura, que es la médula espinal. Entonces, esta fotito es muy llamativa porque aquí tenemos cómo debería verse normalmente nuestra columna cervical. Ahí estaría bien. Ahí está normal. Okay. Ves que aquí hay una estructura grisácea rodeada por una cosita blanca, es como una isla. Sí. Entonces, ese es el líquido que baña la médula espinal, se llama líquido cefalorraquídeo. Cuando el disco intervertebral se deshidrata y se protruye y comprime la médula, vamos a tener como resultado Entonces, esto. ahí estamos jodidos. Ahí deforma la médula espinal. Entonces, eso puede traer como consecuencia mucha dificultad para caminar. Doctor, ¿en qué momento usted no opera, pero dice, bueno, puedo mandarlo a terapia o se le inyecta algo, pero no tiene que operar? ¿En qué momento? Bueno, el momento es clave para tener un resultado adecuado en neurocirugía. O sea, uno tiene que tener claro cuál es el paciente al que el procedimiento le va a traer beneficios. Esa es la clave para el éxito en esto. Entonces, todo depende mucho de la experiencia que vas teniendo o las manifestaciones que tenga tu paciente. Entonces, en base a eso, uno escoge cuál es el tratamiento ideal. Si yo tengo un dolorcito, doctor, ¿cuál examen me tengo que hacer para llevárselo a usted y decir, bueno, doctor, de ahí, ¿qué me hace? Lo ideal sería que la persona que tenga manifestaciones de estas, ese dolor en el cuello, con disminución de la fuerza o sensaciones anormales en los brazos, lo ideal sería que primero se estudie por parte de un médico calificado para que éste envíe o solicite el estudio correspondiente. ¿Por qué? Porque en los estudios de imágenes tenemos las radiografías, tenemos la tomografía y tenemos la resonancia magnética, ¿correcto? No todos esos estudios son concluyentes para llegar a tener un plan definido de tratamiento para determinado paciente. Entonces, lo ideal sería examinarse antes y que tu médico sea el que defina cuál es el estudio ideal para poder llegar a un resultado adecuado. Doctor, ¿una quebradura o un mal movimiento puede desencadenar esto, una hernia? Claro, existen una cosa que se llama hernias cervicales traumáticas. Entonces, las hernias traumáticas usualmente son una emergencia porque se da en el contexto de una persona un poco más joven con ciertos cambios degenerativos, pero que no está haciendo síntomas en ese momento. Entonces, aunque haya una estrechez en el espacio, la persona no tiene síntomas, significa que las estructuras neurológicas se han adecuado a esa disminución del espacio, a esa estrechez. Si se produce una hernia, es un cambio muy agudo, muy abrupto, con probablemente deformación o deformidad de las estructuras neurológicas. Eso es una emergencia en neurocirugía. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que uno tenga una hernia de disco? Bueno, las hernias de disco cervicales nosotros las podemos ver usualmente en el grupo etario entre los 30, 50, 60 años. Algunas personas dicen que son un poco más frecuentes en mujeres que en hombres. Sin embargo, las causas principales pueden ser desde que tengas una predisposición genética a que tu disco intervertebral se degenere más rápido. Si mi papá tuvo, yo puedo tenerla. Pues, no necesariamente, pero puede existir esa relación, correcto, sí podría existir, pero no es algo necesario. Usualmente, así como hay personas que están predispuestas a padecer de presión arterial, de azúcar, hay otras que están predispuestas a que su disco se degenere más rápido y cualquier circunstancia como un movimiento brusco, una mala fuerza, un movimiento o un trauma puede desencadenar la ruptura de eso y producir la hernia. Yo digo que entre la gente normal como uno hay como un morbo que le dicen,
vieras que me tienen que operar la vértebra y uno dice, ay Dios mío, me va a quedar sin caminar, ¿verdad? Porque es muy delicado, pasa mucho nervio. Claro. ¿Pero qué tan común es esta cirugía, doctor? Es de las cirugías que más frecuentemente nosotros hacemos en neurocirugía. La hernia de disco cervical es algo de todos los días, es tal vez el 60-50% de nuestra consulta ¿Cuántas diaria. por semana usted puede hacer, digamos? Y tal vez unas 3-4 cirugías de estas a la semana puede llegar. ¿Hay algún momento donde se le podría hacer a los niños que sufren de esto? Es improbable. Cuando sucede en personas más jóvenes de los 18 años, usualmente se asocian a ciertas enfermedades que producen laxitud de las articulaciones, como lesiones de colágeno y otras cosas así, pero sí se pueden dar. El caso típico es un paciente con una cosa que se llama síndrome de Marfan, que las articulaciones son muy laxas y eso puede producir que el disco se hernie. Empecemos a hablar los tipos de desgaste, doctor. A la hora que uno dice, no, si me siento con dolor, está desgastada, ¿qué empieza a hacer uno? Bueno, usualmente la evolución de esto es, primero la persona no le da pelota, eso es lo que sucede casi siempre. Dolorcillo. Dolorcillo, entonces ahí de vez en cuando se toman algún analgésico, algún medicamento y va pasando, pero tu contractura, tu dolor muscular persiste, persiste, persiste. Cada vez es más difícil controlarlo con la misma dosis de medicamento, va subiendo la dosis de medicamento y eventualmente ya se empiezan a presentar ciertas manifestaciones y lo usual es escuchar a los pacientes que las presentan, ya sea cuando están acostados en la noche o en la mañana al despertar. ¿Cuál es el primer síntoma que yo tengo que decir, no, me voy para el médico, ya esto no es normal? Bueno, hay una cosa en neurocirugía que se llaman banderas rojas. Entonces, banderas rojas en esto es que tengas un dolor cervical muy importante asociado a disminución de la fuerza muscular con sensaciones anormales, si es a consecuencia de un golpe o si tenés asociado algún tipo de lesión como artritis reumatoide o fiebre incluso. Entonces, esas características asociadas a este tipo de manifestaciones deberían de tratarse de una forma pronta y adecuada. Doctor, ese dolor que es terrible puede ser por tensión. Bueno, usualmente la tensión lo que te va a producir es una contractura de los músculos cervicales posteriores, de los músculos paravertebrales. En ocasiones lo que sucede es que la contractura lo que hace es que la columna cervical se ponga un poco erecta y eso duele muchísimo. Entonces, una contractura no es lo mismo que una hernia de disco cervical. Deberían existir ciertas cosas características o específicas que orienten al médico a sospechar de una lesión en la columna cervical. Doctor Andrés Gamboa, neurocirujano, le agradezco mucho. Gracias. Y saludos a la familia, hombre. Un fuerte abrazo. Igualmente, Ítalo. Gracias.